Capítulo 6. Unas revelaciones impensables. Después de llevar a cabo la entrevista con el conde de Strangenet, Arnold se vio incapaz de presentarse en su casa. La muy bruja estaba tan ansiosa por tomar posesión de sus nuevas atribuciones que en plena noche y sin su invitación había decidido invadir su propiedad. Lancaster decidió ir a atender un asunto importante que le quedaba entre manos. Subió las escaleras hasta la oficina de su hombre de confianza, el señor March. Ese hombre se ocupaba de asuntos poco transparentes. Confiaba en él y en esta ocasión lo necesitaba. Anoche, antes de ver a Rose, le dio una misiva al mayordomo de la señorita Stuart para darle instrucciones al señor March. ¿Has dado con él?, inquirió nada más se cerró la puerta a su espalda. El señor March lo miró con humor. «Por favor, pasa. No hace falta ni que des los buenos días, tal y como haría un notable y educado par del reino», ironizó mientras se ponía de pie y le ofrecía una copa de brandy. «Ya sabes que me he casado». No era una pregunta. Cogió la copa. Necesitaba aturdir los sentidos, porque estaba hecho un mar de dudas y nerviosismo. Él nunca fue dado a dejarse embargar por los nervios. Eso era cosa de mujeres, pero... Lo sabe toda la buena sociedad. Las columnas de chismes han dejado a tu condesa... En fin, me parece que tu esposa lo va a tener muy complicado. ¿De verdad te fuiste a ver a tu amante en la noche de tu boda? Mejor olvida el asunto. Arnold no tenía intención de airear más asuntos privados. Creí que estabas pretendiendo a la hermana de Lord Monty. Su amigo había hecho alusión a la dulce muchacha que hubiera convertido su vida en algo más sencillo. O tal vez no. Porque Lady Brianna, de la que se especulaba que era la condesa de Exeter, también le había dado muchos quebraderos de cabeza para sacárselo de encima. Pero esa era otra historia muy curiosa. ¿Has visto el aspecto de mi esposa? No era solo que ella le hubiera tendido una trampa. Bueno, no fue Amanda. Él sospechó que había sido Lady Monty la que orquestó aquello, pero en cuanto vio esa hermosura, la forma en que la belleza respondió a sus besos y caricias... Era un hombre, no un santo. Nadie en su sano juicio rechazaría a semejante mujer. Sí, de acuerdo. Él había resultado ser el bobo del lugar porque solo Lancaster se había casado con ella. ¿Y tú no estabas al corriente de la reputación de ella?, inquirió con media sonrisa. Lancaster nunca haría nada que no quisiera, ni por salvar su honor. El señor March lo sabía. ¿Qué has averiguado sobre lo que te he pedido? El conde decidió cambiar de tema. El señor Smith está esperándote en la otra habitación. ¿Lo has traído aquí? Por supuesto. Si un sirviente me saca de mi plácida cama y he de dejar a un par de morenas en mi lecho porque mi mayor cliente me pide un favor urgente, lo que hago es hacerlo de inmediato. La respuesta complació a Arnold, aunque sabía que la suma de dinero que él le pagaba tenía más que ver que lo dicho. ¿Quién es ese hombre? Es un reputado abogado. Se sospecha que tiene inclinaciones de índole pervertidas. Era íntimo amigo del difunto esposo de tu condesa. ¿Qué mal ha hecho? El señor March sospechaba que el hombre había enfadado al tipo equivocado. No quisiera enemistarse con el conde. Lancaster era temible en los negocios y en su vida personal. No era un hombre fácil de llevar y era muy tozudo. Ha tenido la intención de ponerle la mano encima a mi esposa. El señor March se rió a carcajadas en la cara del conde. Lancaster soltó una ristra de maldiciones. ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? La apuesta que hay en White's. Me lamento de no haber apostado por la condesa. Lo haré en cuanto tenga la ocasión. ¿Cómo has dicho? Graznó con los ojos de par en par. ¿Qué hacemos con el abogado? El hombre de confianza del conde no quería entrar en detalles
sobre un asunto que sabía que molestaría, y mucho, a Arnold. Lo vi anoche con mi esposa. No alcancé a oír lo que él le decía, pero Amanda se veía... ¿Amanda? Lo interrumpió con una nueva sonrisa el mandado del conde. Es mi esposa. Eres mi amigo. ¿Quieres que use la formalidad, March? Preguntó sin humor. Sigue, por favor. Decidió no contrariarlo más con el asunto de la nueva condesa, pero en cuanto terminase de hablar con él, se marcharía para participar en esa apuesta. Ganaría una fortuna si se cumplía lo que creía que pasaría con los nuevos condes de Lancaster. Ella se veía molesta, aunque lo disimulaba muy bien. Cuando la vio levantar la mano para propinarle una bofetada a ese hombre, supo que la había ofendido por completo. Sospechaba que la condesa no era una mujer corriente y que molestarla sería relativamente fácil. Pero la furia con la que lo abofeteó, ahí había mucho más. No creo que te cueste demasiado hacerle hablar. Eres el propietario del banco donde él tiene su crédito. Arnold sonrió. Sabía que la inversión tan escandalosa llevada a cabo en el Central Bank le serviría para mucho más que para ganar dinero. ¿Lo hago venir? Por favor. Arnold se moría por averiguar lo que unía a ese abogado con su esposa. En un abrir y cerrar de ojos, el abogado se presentó custodiado por dos hombres que lo mantenían inmovilizado. «Esto es un atropello. Soy un hombre con muchos contactos. Se arrepentirán de esto». El señor Smith escupía espuma por la boca de indignación. Debería sacarle los ojos solo por mirar a mi esposa. Lancaster se levantó con tranquilidad. A esa ramera le gusta que la miren. Comenzó a reírse. Lancaster se contuvo las ganas de asestarle un puñetazo. El señor March se colocó delante para golpearlo. Arnold lo evitó. «Está hablando de tu esposa», apuntó March. «Lo sé, y no ha dicho nada que no sea verdad». March y Lancaster se miraron con complicidad. La sentencia le cayó en gracia al improvisado preso. «Si no paga por mi silencio, le diré a todo quien desee escucharme lo que sé de ella», amenazó Smith. «¿Y qué información es esa?», inquirió con seriedad el conde. «No se la diré hasta que me dé el dinero». El abogado no era tonto. Lancaster le hizo una señal con la cabeza a su hombre de confianza, y éste le ordenó a los gorilas que lo soltasen, y le dio una bolsa repleta de libras. Tantas que al pobre infeliz casi se le salen los ojos de las cuencas. «¿Será suficiente?», inquirió Lancaster. «Su esposa es una ramera», afirmó como si eso lo explicase todo. Arnold apretó los puños con violencia. El señor March volvió a tratar de golpear al abogado. El conde se interpuso entre los dos. «Esa es una información que ya ha dicho con anterioridad. No creo que valga la suma que le he ofrecido». Uno de los hombres que custodiaban al abogado hizo amago para quitarle el dinero. «Me temo que a su esposa le gustaba fornicar con varios hombres mientras su esposo la observaba. Ha hecho un buen trato, milord. Nunca conocí una gatita que ronronease tanto y de tan buen agrado». Esa bruja se las iba a pagar todas juntas por haberlo despreciado en su momento. El señor Smith estuvo contento al ver al conde furioso. Oh, sí. El hombre mantenía una pose controlada, pero sabía que estaba colérico al imaginar a la belleza rubia retozando con varios hombres a la vez. ¿Debo suponer que ayer usted trató de chantajearla para no empañar su reputación? Arnold era un hombre muy inteligente y ya se había cruzado con tipos de la calaña de este indeseable. «Digamos que estoy en un apuro y que me viene bien la recompensa». El abogado lanzó un par de veces al aire la bolsa satisfecho por la recompensa recibida. «Sin embargo, confieso que no sabía si al final recibiría el pago por mi silencio, cuando usted, milord, ha socavado sin piedad la reputación de su esposa al acudir al calor del lecho de su amante».
Lancaster apretó los puños. La primera vez en su vida que se dejaba cegar por la ira y le iba a costar caro. Su hombre de confianza lo miró con reprobación. Si él supiera lo que había dicho la condesa sobre él, le felicitaría por no haber hecho algo peor como tumbarla sobre sus rodillas y darle una buena tunda. Su miembro se removió inquieto al imaginar a Amanda desnuda sobre su regazo. Se obligó a sacar ese lindo pensamiento de su cabeza. ¿Comprende que para que usted salga de aquí portando esa bolsa, necesitaré las pruebas que tenga en su poder? El conde esperaba terminar con este desagradable asunto de inmediato. Su esposa venía con muchos regalos envenenados bajo el brazo. Tengo un par de cartas del difunto conde en mi poder, que estaré encantado de entregar. Lancaster cabeceó, y el señor March salió al pasillo para dar orden a otros 2 hombres para que acudieran a la casa del abogado y encontrasen los documentos. ¿Hay algo más que deba saber sobre mi esposa, señor Smith?, inquirió serio el conde. Necesitará estar atento, dijo con diversión, mientras recordaba a la rubia sosteniendo un cuchillo. ¿Y eso por qué? Su esposa no tiene ni un ápice de docilidad en su piel. El antiguo conde la ofendió y ella le apuñaló en un muslo. Si yo estuviera en su piel, trataría de anular mi matrimonio a la menor oportunidad. Tendrá a una buena hembra en su cama, pero el precio tal vez sea demasiado alto. Ahora ya sí, Lancaster le dio el puñetazo que se había estado conteniendo. Su esposa era suya, su responsabilidad, su dolor de muelas. Aún así, nadie hablaría mal de ella mientras él tuviera algo que decir. Ya ajustaría cuentas con la condesa, ya. ¿Por qué ha hecho eso, milord?, se quejó el abogado mientras escupía sangre al suelo. ¿Qué hago con él, Lancaster?, inquirió el señor March, sin que ni él ni el conde hicieran caso a la pregunta que había lanzado el abogado, que en esos momentos ya no tenía entre sus manos el saco de dinero y volvía a estar apresado por los 2 hombres corpulentos. «Embárcalo en el primer barco que salga rumbo a la India», recomendó el conde sin cargo de conciencia. Se veía que ese hombre era escoria de la peor clase. «Muy bien». Los custodios se lo llevaron de allí, mientras el abogado gritaba y se quejaba. Lancaster y su hombre de confianza se volvieron a quedar a solas en la oficina. ¿Lo crees? El señor March le volvió a llenar el vaso con otra generosa copa. Con mi esposa todo puede ser verdad, señaló con pesar. ¿La vas a repudiar? Si fuese un hombre sensato, es lo que debería hacer sin pensarlo demasiado. Toda la sociedad sabe que no he consumado mi matrimonio. Le dolía el estómago al ver el embrollo en el que él solo se había metido por no haber controlado mejor su ira. «¿Pero no lo harás?» No era una pregunta. «Nunca retrocedo. Ya deberías saberlo». «Eso, y que tu esposa es toda una belleza», se rió el hombre de confianza del conde mientras levantaba el vaso para brindar por el recién casado. Lancaster no contestó. La deseaba fervientemente desde que la vio. No obstante, no era tan sencillo como escudarse en un momento de lujuria. Era lo que veía en sus ojos lo que lo impulsaba a seguir adelante. Era una arpía, de acuerdo, ya se había dado cuenta, pero había mucho valor dentro de ella. Y tristeza. En su opinión, los ojos de una persona eran el reflejo del alma y lo que veía en los de Amanda era algo muy contradictorio. Unas veces la zarandearía y otras sentía ganas de abrazarla para consolarla. No la conocía tan bien como para saber si lo afirmado por el abogado sería verdad o no, pero... Cuando los hombres enviados a casa del abogado regresaron con varias cartas, Lancaster las echó al fuego sin dudarlo. No deseaba confirmar lo que había oído. No deseaba empañar la imagen de ella viéndola retorcerse de placer mientras el viejo lord la miraba fornicar con otros hombres. En caso de que esto fuera cierto,
¿La habría obligado el viejo a hacerlo o ella lo habría disfrutado? Había damas con gustos muy peculiares. Él había oído varios chismes de lo más inquietantes, incluso de una duquesa muy respetada, de la que se especulaba que le gustaban las mujeres. ¿A dónde vas?, quiso averiguar el señor March mientras lo veía salir por la puerta del despacho. A White's. Haría otra parada antes de entrevistarse con su esposa. El otro hombre tragó saliva fuertemente. Te aconsejo que no lo hagas. No te gustará descubrir lo de la apuesta. Si no vas a repudiarla, llévatela al campo y conquístala. No serías el primer hombre en doblegar a una mujer con besos y caricias. La recomendación era sincera. Cuando tengas tu propia esposa, haz lo que te plazca con ella. Y se marchó de allí dando un sonoro portazo. Le daba en la nariz que su día se iba a complicar mucho más. Nada estaba saliendo como había previsto. En su inocencia, imaginó que cuando se casase con una mujer, gozaría de una semana o dos encerrado en la habitación haciéndole el amor a su condesa. No solo esto no se estaba cumpliendo, sino que Lancaster se había visto limpiando el pasado de Amanda. ¿Qué más escondería ella? Se preguntó a sí mismo con desespero mientras ingresaba en el club más selecto de caballeros en Londres. El libro de White's era célebre por recoger apuestas de toda índole. Cuando alguien salía en sus páginas, no era cosa buena. Hojeó las páginas hasta que vio lo que allí le interesaba. La primera apuesta sobre él se refería a cuánto sobreviviría estando casado con la viuda negra. La segunda cuestión era si él moriría por su propia mano o ella lo acabaría asesinando. Maldijo aún más cuando llegó a la siguiente parte. La otra apuesta más escandalosa tenía que ver cuánto tardaría la condesa de Lancaster en tomar un amante para vengarse de la afrenta sufrida por su esposo. Maldición. Maldición y 3 veces más maldición. Se sentó en un sillón apartado y se sirvió una copa. A esta copa le siguió otra más y otra. Se sentía embriagado y las ansias asesinas hacia Amanda ya no eran tan profundas. Una figura elegante que él bien conocía se le colocó delante. Solo le faltaba ver a este hombre para que su mal humor empeorase. «Lárgate, York», le escupió a la cara el conde. «Me dijeron que te habías casado con la bruja de hielo», afirmó mientras se sentaba frente a Lancaster. «¿Recuerdas lo que pasó la última vez que la insultaste?» El conde golpeó al duque sin dudarlo. Poco importaba que fuera su amigo. Nadie salvo él tenía la potestad de enfrentar o calumniar a los suyos. Amanda era su esposa y él se aseguraba de que el resto respetase lo que era suyo. «Sí, todavía me duele un poco el gancho que me lanzaste». El duque de York, Malcolm W. Banstorn, se tocó el lugar donde impactó el puño de su amigo. «Pero hoy no estás en tus mejores momentos. ¿Y de quién es la culpa? Tuya, porque traté de abrirte los ojos. A veces la belleza no lo es todo», apostilló en tono de sermón. «Te aconsejo que des media vuelta y te marches por donde has venido, porque puedo levantarme y demostrarte que, aún en el estado en el que me encuentro, soy capaz de darte una buena paliza». Arnold trató de levantarse y se tambaleó hasta caerse en su asiento de nuevo. Nunca se había emborrachado, ni cuando fue un joven inseguro. Una nueva hazaña que la bruja había conseguido que él hiciera. «Te dije que la conocía y que no te traería nada bueno. Pero en vez de agradecerme mis consejos y alejarte de ella, me diste un golpe. Casi me alegro de que estés en esta situación porque la culpa es tuya y solo tuya. Debes saber que nunca hago nada que no desee». «¿Y eso qué significa?», preguntó con interés el duque. «No lo sé. En estos momentos no lo sé. Pero en cuanto se me despeje la mente te lo haré saber». El duque de York negó con la cabeza repetidamente.
Es por eso por lo que todavía no me caso. Nunca se sabe la mujer que puede tocarte». Lancaster se rió con diversión. «No te casas porque en tus años mozos la actual condesa de Monty te dejó plantado». York no se lo tomó a mal. «Tengo entendido que ella gobierna la vida de los suyos con mano de hierro. Creo que hice un buen trato cuando la dejé escapar». Era más complicado que todo eso, pero no daría más detalles. El conde lo examinó con atención, como si tratase de buscar la mentira en su rostro. «Yo creo que lo que acabas de decir es una soberana sandez. Olvidas que he pretendido a la hermana de Lord Monty y he visto lo que esa mujer que te plantó es capaz de hacer. Fuiste un botarate al dejarla escapar. Yo no iba a cometer el mismo error que tú». El alcohol estaba soltándole la lengua. Lo mejor sería que se fuera a su casa, cosa que no le apetecía porque no deseaba enfrentarse a ella. «¿Estás enamorado de tu esposa?», quiso averiguar, sabiendo que eso sería del todo imposible. Él había tratado poco con la señorita Amanda Baker, pero le bastaron unos pocos encuentros para trazar el carácter de ella. Era egoísta, coqueta, insufrible, y nunca tenía en cuenta las necesidades o sentimientos de los demás. «No lo creo. El amor es algo muy extraño». El conde se acercó para hacerle una confidencia a York. «Lo que siento por ella es un deseo irrefrenable que no me permitió desembarazarme del ardid en el que me metió Lady Monty. Angie». Él usaba ese apelativo para referirse a la condesa de Monty, que en el pasado había sido su prometida. «¿Te tendió una trampa?». «Lo hizo. Angie, como tú la llamas, se aseguró de que yo quedase ligado a mi esposa cuando me engañó para entrar en una habitación oscura, en la que yo esperaba encontrarme con Lady Brianna. Si solo pudiera regresar al pasado, no importaba, porque conociéndose como lo hacía, Lancaster hubiera hecho exactamente lo mismo. Agenciársela». York comenzó a reírse. Había oído que la condesa le juró venganza a Amanda cuando la rubia trató de casarse con el conde de Monty. Angela había conseguido su cometido, porque si una cosa sabía York del actual conde de Lancaster, era que él no se detenía ante nada. A perspicaz nadie lo ganaba. La rubia acabaría claudicando si él se lo proponía y le daba en la nariz que cuando el conde recuperase sus facultades, la arpía tendría un serio problema. Las risas fueron interrumpidas por una conversación de 3 hombres que captó la atención de York y Lancaster. Los recién llegados no sabían que no estaban solos en el salón principal del club. Acaban de llegar Lucien Maldith, duque de Fenton, quien era conocido por tener problemas con una díscola prometida, más bien con el hermano de la dama, el vizconde Portman, de nombre Thomas y de apellido Foster, que había enviudado hacía un par de años, y Lord Liam Banstorn, hermano pequeño del duque de York. Todo un pícaro de la peor clase. Este último con una fama más escandalosa que la del propio duque de York. «¿Habéis apostado sobre cuándo yacerá bajo tierra Lemory?», oyó Arnold que alguien preguntaba. Seguramente era Lord Banstorn. El joven era el más impertinente del corro. Tanto Liam como York, el duque de Fenton y el vizconde Portman habían sido apodados por la sociedad como los disolutos sin corazón. Y el recién casado no quería ni saber el motivo de ese apelativo tan gráfico. «Tengo entendido que las nupcias lo han convertido en conde», apuntó Lucien. «Lo cual es comprensible». «¿Qué es comprensible?», quiso averiguar el viudo Lord Portman. «Que haya tenido tanta prisa en casarse. Si sobre la mesa tenía la opción de conseguir el título del padre, es lógico que tomase la oportunidad más inminente». El duque de Fenton creyó que el hombre tenía agallas. Las cosas que se decían sobre la arpía eran muy inquietantes. Que pudiera ser una asesina no era una cuestión de menor importancia. «Es una mujer muy bella,
Mientras me complaciera en la cama, yo me dejaría asesinar con los ojos cerrados. No conozco una muerte más dulce que la de morir entre los brazos de una preciosa mujer. El hermano de York estaba demostrando una vez más que era el peor del grupo en cuanto a obscenidades. «Encuentra un amante de inmediato porque te vemos muy necesitado», se mofó Lord Fenton, al tiempo que soltaba una buena carcajada. «Bien me lo podría plantear con una mujer tan preciosa como ella. ¿Creéis que la esposa de Lemory hablaba en serio cuando dijo que buscaría un amante por la desatención de su esposo?» Liam bien podría probar suerte. «Es el conde de Lancaster, ya no es vizconde», recordó Lord Portman. «Como sea, yo creo que fue muy valiente al mostrarse decidida. Su esposo la humilló alegando que iba a ir en busca de su amante y ella, tranquilamente, señaló que tal vez se buscaría un señor Stuart para que hiciera lo que su esposo no deseaba hacerle. Tal vez Liam le enviase una misiva a la dama con un ofrecimiento. «¿Tú estabas allí? ¿Cómo sabes que eso fue lo que pasó?», le recriminó el duque de Fenton. Lucien tenía un problema muy desagradable con cierta dama. El nuevo conde de Lancaster tenía todo su apoyo y respeto. Las mujeres lo complicaban todo por sí solas. Si a eso se le sumaba la intervención de un hermano que lo odiaba con todas sus fuerzas. Liam sacudió los hombros en señal de despreocupación y procedió a hablar. «Es lo que he leído en varios periódicos diferentes esta mañana. Digo yo, que no todos estarán equivocados. Algo de razón llevarán. O eso, o Lord Lancaster no es capaz de cumplir con su obligación marital y por eso escapó de su esposa. ¿Qué hombre en su sano juicio dejaría la oportunidad de tomar semejante preciosidad? Desde luego yo no. Si es tan arpía como se comenta, lo único bueno que tiene haberse casado con ella es poder contentarse en la cama con esa mujer». Lord Bunstorn lo tenía clarísimo. El hombre, el conde, tenía un serio problema físico con su hombría o con su mente. ¿Desperdiciar la ocasión de hacer suya una esposa como esta? Ya no pudo soportarlo más. Lancaster, que había actuado para evitar que el duque de York alertase a la comitiva sobre su presencia, se levantó con seriedad. La embriaguez se le pasó debido a la furia que sentía. Esa pequeña arpía del demonio se había atrevido a señalar que buscaría un amante. «Tranquilízate, Lancaster. No hagas ninguna tontería». York le puso la mano en el hombro para pedirle calma. El conde miró el lugar donde York lo estaba tocando y quitó la mano de inmediato. Cuando los tres hombres lo tuvieron frente a ellos, tragaron saliva de modo nervioso. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó retóricamente. «Yo os lo diré. Tenemos a un viudo del que me gustaría saber qué opinaría si dijesen que su esposa se pegó un tiro o si él fue el responsable de que se quitase la vida». Le dio una mirada furiosa a Lord Portman, quien decidió no responder. «Luego tenemos a un joven imberbe, del que todo Londres sabe que busca amante y que no es capaz de captar la atención de una sola mujer. Tal vez se deba a que su hombría, Lord Bunstorn, no funciona como debería. ¿Quién más hay hoy aquí, en Whites?», siguió preguntándose, sin hacer falta que nadie contestase a su cuestión. «Oiga, milord». El duque de Fenton sabía que era el siguiente en ser reprobado y no le apetecía oír nada al respecto. «Sí, ya recuerdo. Lord Fenton. Es usted el duque que perdió la conquista a manos de un soldado valeroso. Si la memoria no me falla, el conde de Albemarle, más conocido como el teniente Manco Ryan, le robó a una mujer en sus narices. Eso sin contar que no le permite que se case con su hermana». Lord Fenton ahogó un suspiro. El golpe de gracia había sido doloroso. Lucien tenía muy fresco el recuerdo de Lady Olivia. La historia entre ambos era muy curiosa. Lancaster se giró para mirar a York. «Luego tenemos al gran duque de York, apuesto, rico y con un título por encima del de muchos hombres. Lord Monty, del que se especula que es duro de entendimiento.
Él conocía al hombre y era muy peculiar pero buena persona. Le sustrajo la mujer con la que quería casarse con un chasquido de dedos. «Yo no he dicho nada para que recuerdes mi pasado», se quejó York. «Si me disculpan, caballeros», continuó Lancaster sin hacer caso a la apreciación de York. «Tengo una esposa en mi casa con la que tengo un asunto pendiente. Uno, que va a quedar zanjado de inmediato». Le iba a demostrar a Amanda un par de cosas sobre lo que le sucedía a una mujer que ofendía a un hombre, que lo ofendía a él. Si no tienen nada que decir, como por ejemplo, exigir satisfacción por mis palabras, y debo confesar que soy un tirador experto. Tal vez mejor que usted, Lord Fenton, apostilló Lancaster cuando oyó a Lucien bufar. Me marcho para disfrutar de mi esposa. Si vuelvo a oír un chisme más sobre Lady Lancaster, tomaré las medidas oportunas. Harán bien en transmitir al resto de socios del club lo que soy capaz de hacer. ¿Alguna objeción? Los 4 hombres negaron con la cabeza. No le tenían miedo, pero un hombre furioso como se percibía él, sí podía llegar a ser muy peligroso. Mejor callar y dejar correr el asunto, pensó el grupo. Cuando Lancaster se marchó de allí, y estando seguro de que no lo oiría, el duque de York soltó una buena carcajada. Los 3 disolutos sin corazón lo miraron con curiosidad. ¿De qué te ríes, hermano? A mí no me ha hecho ninguna gracia que nos reprendiese, cuando no hemos hecho más que hablar de lo que se rumorea. Lord Barnstorm estaba enfadado. Creo que la bruja de hielo va a convertirse en un volcán de lava. El conde se veía más que dispuesto a hacer valer sus derechos conyugales. La antigua señorita Amanda Baker no sabe lo que ha hecho al tomarlo por esposo. El duque de York se dio media vuelta y tomó una pluma para hacer una anotación en el libro de apuestas. ¿Qué te propones, York?, inquirió Lord Portman. Apuesto 1000 libras a que la arpía caerá rendida ante su esposo en menos de un mes. York sabía que ganaría. Es la bruja de hielo, yo me lo pensaría, habló el duque de Fenton. Es verdad, mejor en 2 meses, adujo con total seguridad York. ¿Qué te hace estar tan seguro en tu suposición, hermano? Liam no lo tenía tan claro como el duque. Nuestro conde de Lancaster es uno de los hombres más perseverantes y persuasivos que he conocido nunca. Estoy seguro de que conseguirá lo que se proponga y sospecho que la hará caer a sus pies. ¿Para castigarla luego?, quiso averiguar el duque de Fenton. Eres del todo retorcido, Lucien. Es natural que el teniente Ryan no se fíe de tus intenciones con su hermana. Deberías cambiar o no conseguirás casarte nunca con ella. Malcolm habló con seriedad. ¿Y tú, York? Dicen que estás dispuesto a casarte esta temporada, contraatacó con molestia Lucien. Estoy harto de que me recuerden que dejé escapar a Lady Monty. Tal vez sí busque esposa, pero no tengo demasiada prisa. York se encaminó hacia la puerta. Si me disculpan, caballeros, he de atender a 3 pelirrojas que me esperan en mi casa. Son los beneficios de la soltería. Puedo instalar a quien quiera bajo mi techo cuando desee. El resto del grupo se quedó hablando amigablemente mientras pensaban que York no se casaría jamás. Disfrutaba de su vida de libertinaje con gran pasión.